after time, follow the line, taking me away from you. I never felt that way before. I'm losing control, driving me insane. Cuando iba al colegio y los maestros decían mi nombre, por alguna razón tenía que levantar la mano y decir presente. Siendo niño no entendía el concepto detrás de la palabra, pero sí sabía que de no levantar la mano ni abrir la boca no estaría presente. Y de no estar presente ese día, al final del curso, cuando ese día ya fuera pasado, pues ya a efectos de la lista, nunca hubiera existido yo ese día en ese espacio. Unas letras impresas a mano en una hoja de papel daban fe de mi existencia en ese lugar, en ese tiempo. El espacio, el que ocupo yo, es como una casilla en el tablero de ajedrez. Y son casillas en el tablero donde están presentes ahora mismo mis dos ilustres compadres. Con dinero por mediante, podría moverme y ocupar uno de los espacios que ellos ocupan. El tiempo es otra historia. Dicen que es una flecha que avanza hacia adelante y nunca hacia atrás. Avanza hacia adelante, no cuando queremos, sino cuando lo quiere el tiempo. Y a medida que avanza, nos arrastra con él. Algunos dicen que el pasado no es más que memoria de un presente y que el futuro es la predicción de un presente. Pero que ni pasado ni futuro existen como tiempos. Solo existe el presente. ¿Será por eso que la falta de memoria de pueblos que quizás existieron hace que nunca hayan existido? Nosotros somos unos privilegiados porque en un tiempo en el pasado a unos genios se les ocurrió crear una grabadora. Al principio esa grabadora se limitaba a registrar, por tanto a hacer cosas, registrar cosas como impuestos o censos poblacionales. Con el tiempo los hombres de más imaginación la usaron para inmortalizar su arte. Esa grabadora, la escritura y sus creaciones se han conservado a día de hoy. Algunas. Son como pequeñas ventanas al presente, no al nuestro, sino al de aquellos que lo dejaron por escrito. En Cicuta, a las tantas, nos asomamos cual voyeurs a realidades, a vivencias y memorias de esos presentes, que son en muchos casos espejo de las nuestras. Nos sentamos al borde de la cama para consolar a un tibulo que lamenta sus muchos desamores. Suspendemos nuestro aliento para que la débil vela que ilumina a Eulogelio no se apague, mientras hojea libros que ha comprado en bazares de miles de puertos. Con Frontón, a través de su correspondencia con Marco Aurelio, nos metemos en la cabeza de un muchacho adolescente antes de que se convirtiera en el emperador estoico. No pretendemos nada más que abrir ventanas a presentes en forma de vídeos. Hoy la ventana nos la abre Agatías, el cual, episodio tras episodio, nos relata el presente de los persas y de los romanos y de sus toma y dacas. Así que, bienvenidos a un nuevo episodio de... Cicuta a las tantas. Y justo se escucha un ruido de niños en mi bloque. Están emocionados por este discurso, la verdad. Bueno, tengo que decir, ¡Vamos! ¡Vámonos! Esto fuera de grabación, tengo que decir que ayer mismo se ha mudado aquí al lado vecinos que tienen 7 niños. Por eso a mí me viene bien, tío, grabarlo temprano porque hasta que se despierten los cabrones. Ahora lo dejamos. No, hasta las 10 no se despiertan. No, que ahora dejamos eso en el programa, digo. Venga, qué maravilla. Aquí los tres, otra vez, que no nos vemos desde diciembre.
con agua, la mejor bebida según Píndaro. No sé qué tienes tú, Tarquinio de Tarradellas. Eso es jarabe, ¿no? ¿Esto qué? No, este es de para las manos. Ah, No tengo nada. Esto lo beben en Rusia, ¿eh? no, sí, eso sí. Bueno, pues aquí tenemos a los tres grandes del el trío de Gatías. Bueno, a los dos grandes y a mí, claro. Bueno, Martín, ¿qué tal? Que este discurso me ha encantado, la verdad. Gracias. Deberías hacerlo todos los días. No, pero esto vino del lío que tuvimos ayer del cambio horario, que yo que todavía no me he acostumbrado. Pero no tiene que ver con los bien. usos, no has dicho No. nada sobre los usos horarios. No, en el sentido de yo estoy aquí, tú estás allí, diferentes espacios, estamos a 11 horas de diferencia, tú estás ya en el de mañana, yo estoy aquí en el de hoy, en fin, era un gilipollez que se me ocurrió. Pero estamos... Pensando en el pasado y presente. No estamos en el pasado y presente. Pero estamos en el mismo tiempo los tres, estamos compartiendo en el mismo momento este presente. Sí, por eso el discurso no iba de que tú estás en otro tiempo y yo esté en otro. El discurso era sobre que estamos en diferentes espacios. Pero los Oye, esta presentación es muy caótica, ¿no? Pero los... sí, pero los... Es verdad, esto hay que cortarlo. No, está bien. Pero los que sí están en otro espacio y en otro tiempo son los que nos están viendo ahora. Que no están con nosotros ahora mismo, pero lo estarán cada vez que ellos quieran. Ahí está, luego hablamos con ellos. Ahí está. Bueno, Juan el Livio. Bueno, perdón. Perdón. Hola, muy buena. Venga. Casi he hecho el agua por la nariz. Encantado de estar aquí en el entierro de la sardina. En el entierro de Gatías. Las sardinas, aparte de las sardinas de Constantinopla. Y ya que Luis ha presentado a Tarquinio y a Juan el Livio, déjame que sea yo quien presente a Simplicio y le dé las gracias por reunirnos aquí otra vez al sultán de Oripo, al titán de dos hermanas, Manuel Barroso. ¿Te das cuenta de que los únicos episodios en los que me presenta alguien son los que sales tú, ¿eh? Porque ¿quién te va a querer más que te quiero yo, cojones? Efectivamente. ¿Y quién te va a apuñalar por detrás más que Juan el Livio, eh? Bueno, este me vende cristomonedas. Juan el Livio es más de quitarle todo el dinero. Es verdad. Bueno, vamos a despedir, a ver si es verdad, vamos a despedir a uno de nuestros protagonistas de los últimos 3 años, que se dice pronto, 3 años con Agatías. Y nada, vamos a despedirlo hoy. Pase lo que pase, hoy yo no quiero hablar más con Agatías después de este episodio. Así que, bueno, ¿qué tal? Emocionados, ¿no? Por terminar con nuestro hombre. Sí, por una parte contento de volver a visitarlo y de que esto sea una excusa para reunirme con ustedes, pero por otra parte contento también porque ya no lo voy a leer más. Bueno, duras palabras, ¿eh? Pues... Oye, pero que no será la despedida será la despedida de Juan el Livio, pero no la despedida de nuestro ilustre. No, hombre, no, ya le encontraremos otro huequito en Cicuta. ¿Qué te pasa? Que yo qué sé, es que también te digo, es que no sé si Agatías como poeta vale un duro, pero como historiador yo creo que es un poco tiktoker, ¿no? Ah, bueno, yo me refería a ti. Que vamos a seguir teniendo. Ah, ¿a mí? Claro. Claro, si era para ti, hombre. Claro. Que... Además, yo qué sé, internet va mal. Bueno, vamos a recordarle a la gente que esté viendo esto y no esté ahora mismo muy puesta en qué hemos hecho con Agatías, pues que hemos leído, creo que no sé si son 6 episodios ya con este, no lo sé, me he perdido la cuenta de los que llevamos de Agatías, pero sí que es verdad que hemos visto el libro 1, donde hablaba más sobre Italia quizá, este general eunuco, Narsés y demás. En el libro 2, recuerden que lo que había pasado era que había contado el primer excursus persa, había hablado de cómo los persas se acostaban con las hermanas, con las madres, con todos juntos, y el episodio con el cadáver, aquel famoso, Rascayú.
Luego en el 3 habíamos visto la guerra de Lácica, cómo se enfrentaban con los persas por el control de la Cólquide. En el libro 4 habíamos empezado con el juicio por el asesinato de Gubaces, el rey Colco, el rey Lazo, y la deposición de Martino, que había empezado a ser un de general a un cualquiera. Y también vimos el segundo excursus persa, que fue el último episodio que yo titulé La Persicopedia, guía marca de los reyes, desde Sapor hasta Cavades. Y hoy nos vamos a enfrentar al libro quinto. Pero antes yo quiero comentaros, porque no llegamos a acabar el libro cuarto en aquella ocasión, no sé si os acordáis que nos quedamos allí con Cavades que volvía, que si Zamaspes el emérito y esas cosas. He tenido la ocasión, supongo que vosotros también, de leer el final del libro cuarto. Y es curioso porque al final del libro cuarto él responde una pregunta que nos hicimos aquí en el aire. Él dice quién es Sergio. Sergio, el informador sirio. Y dice que sí, que es un amigo suyo. Dice, Sergio es un amigo mío, que yo le pedí que fuera a Persia a contar todo lo que pasaba y a copiar los apuntes de los registros reales. Así que ya sabemos quién es Sergio. Lo dice él. Su colega, vamos, de la plaza. No era Escariolo. No, bueno, pero él era un intérprete. Sergio era un intérprete. Era un traductor que traducía del griego al idioma de Persia. Al persa, vaya. Y también, por lo visto, era sirio. Que esto creo que en las notas lo decía el emperador Sergio. El emperador no, el intérprete Sergio Sirio. Así que ya lo tenemos. Y también dice cómo Corroes se quita de en medio. Pero bueno, esto pertenece al futuro, entre comillas, con respecto a lo que vamos a leer. Si nos metemos en esas ventanitas temporales que hemos visto en el discurso, ¿no? Así que nada. Eso es la coda del libro cuarto, para que lo sepa nuestra audiencia. Sergio es una persona real, no era un producto no era un doppelganger. Bueno, pues cuando queráis, vamos con el índice. Si así lo tenéis a bien. ¿Quién lo quiere leer? Yo mismo. Vámonos. Problemas con los tzanos. El emperador envía a Teodoro. Comienza la lucha. Condiciones de la derrota de los tzanos. Diciembre del 557. Terremoto en Bizancio. Esto me interesa. Historia de Anatolio. Razones para la muerte de Anatolio. Consecuencias del terremoto. Aparecen los charlatanes. Cambio de vida en la población. Artemio de Tralles. Antemio. El falso... Antemio, perdón, que les ha muy chico. Antemio de Tralles. El falso terremoto de Antemio. El mecanismo de Antemio como prueba de las causas de los terremotos. Reconstrucción de Santa Sofía. El poema de Pablo Silenciario. Primavera del 558. La epidemia de peste. Síntomas. Distintas explicaciones. Esto también me mola. Excursus sobre los hunos. Invasión de los hunos. Las tribus hunas cruzan el Istro. El quersoneso tracio. Planes de Zabergán. Avance de los cotriguros. Los cotriguros llegan a las murallas de Constantinopla. Situación del ejército. El miedo embarga a la población de la ciudad. Belisario asume el mando. Preparativos de Belisario. Discurso de Belisario a sus tropas. Hay que reconocer las limitaciones propias. Hemos de ser sensatos. ¿Cómo enfrentarnos a los bárbaros? El efecto del discurso de Belisario. Se prepara la batalla. El enfrentamiento. Resultado de la batalla. Regreso de Belisario a la ciudad. Germano al mando de la defensa del Quersoneso. Los hunos atacan por mar. Germano rechaza las barcas enemigas. Encuentro en el mar. Los romanos contraatacan. Estado de las tropas hunas. El emperador paga un rescate por los cotriguros. Planes de Justiniano sobre los hunos.
Carta de Justiniano a Sandilco. Los utiguros se enfrentan a los cotriguros. Wow. Pues esto es el índice de lo que nos queda por leer. Yo veo demasiadas desgracias, demasiados síntomas de apocalipsis y posiblemente Agatías rindiéndose después de contar todas estas desgracias, ¿no? Se murió en el Fíjate que terremoto. a mí esto es lo que me interesa más, porque a mí, yo qué sé, gente matándose en un campo de batalla, pues no me llama tanto. Pero una buena epidemia de peste, unos buenos charlatanes. Bueno, yo rescataría, si hay tiempo, rescataría el discurso también, a ver qué es lo que dice cuando los ¿cómo se llama? Los hunos están ya a las puertas de Constantinopla, ¿no? También yo rescataría el discurso, pero bueno, vamos con, yo creo que sí, vamos con los sanos, los vamos a saltar. Me parece, ¿no? Sí. Ya está. Adiós, sanos. Me parece que habéis tenido vuestros segunditos de protagonismo. Pues vamos con el terremoto. Terremoto en Bizancio. No mucho antes de estos sucesos, se abatió de nuevo sobre Bizancio la terrible desgracia de un terremoto que destruyó la ciudad y la arrasó casi por completo. Fue sin duda más grande y peor, creo, de lo que nunca antes había sido, tanto por la furia como por la duración de los temblores. Y lo hicieron todavía más pavoroso la época del año y la violencia de los acontecimientos posteriores. Pues cuando estaba llegando a su fin el otoño de aquel año y se estaban celebrando los banquetes de los nombres, como es tradicional entre los romanos, el frío había hecho su aparición, lo que era esperable, pues el sol estaba ya avanzando por el solsticio de invierno y se acercaba ya a Capricornio, sobre todo, para hablar con propiedad, en el octavo clima, el de Ponto Euxino, según lo llaman los expertos en este campo. Entonces, en mitad de la noche, cuando los ciudadanos dormían tranquilos, de repente se abatió sobre ellos el desastre, y en un momento todo fue arrancado de sus cimientos. El temblor, que ya al principio atacó con muchísima fuerza, sin embargo crecía y crecía como si quisiera alcanzar el culmen de la calamidad. Todos se despertaron y por todas partes se oían lamentos y alaridos y las voces que en circunstancias así acostumbran a alzarse hacia la divinidad. Un profundo y salvaje estruendo, como un trueno que saliera de las entrañas de la tierra, acompañaba cada temblor y duplicaba el pánico. El aire circundante se oscureció con vapores humeantes que no sé de dónde salían y todo lo envolvía en una niebla que parecía centellear. Con la mente completamente confusa por el terror, la gente escapó de sus casas y enseguida la multitud llenó calles y callejones como si por estar allí fuera no pudieran morir. En todas partes, las casas de la ciudad están tan juntas y pegadas unas a otras que sería muy raro ver algún espacio libre, despejado y sin obstáculo alguno. Aún así, dirigir la vista hacia lo alto, de algún modo ver el cielo y suplicar a la divinidad, les parecía que rebajaba un poco el miedo y la agitación de sus almas. Ni siquiera cuando empezaron a mojarse con el agua a nieve y a sufrir los efectos del frío fueron bajo techo, excepto aquellos que yacían postrados en las iglesias en las que se refugiaron. Muchas mujeres, pero no solo de la plebe, sino incluso de las más notables, salían y se mezclaban libremente con los hombres. Todo el orden establecido, la decencia, el orgullo de los nombres, la excelencia y la distinción, todo en aquel momento andaba revuelto y pisoteado. A causa del inmenso miedo que los dominaba, los esclavos, ignorando a sus dueños y desobedeciendo sus órdenes, se congregaron en los templos. Los humildes se encontraban al lado de los poderosos, y eso por el peligro que a todos por igual había atacado y por la idea de que todos iban a morir en muy poco tiempo.
Numerosas casas se habían venido abajo aquella noche, la mayoría en Regio, el puerto de la ciudad. Pasaron muchos sucesos increíbles y extraordinarios. En un lugar los tejados estuviesen construidos con piedra o con madera se desencajaron y se abrieron tanto que podía verse el cielo y las estrellas como si fuera campo abierto, e inmediatamente se volvieron a unir como estaban antes. En otro lugar, los pilares del piso superior de una casa salieron despedidos por la fuerza del temblor, saltando por encima de las casas vecinas hasta que las que estaban mucho más lejos, como si fueran disparados con una onda, y destrozaron todo lo que encontraron al caer de nuevo desde lo alto. En otros lugares tuvieron lugar otras cosas aún más terroríficas que, aunque han sucedido muchas veces antes y siempre lo harán, mientras exista la Tierra y los fallos de la naturaleza, entonces se produjeron en un grado extremo, todas a la vez. Wow. Apocalipsis. Se está acercando el final. Mira, todo lo malo que dije de Agatías, pues aquí Ni el nariz mostrado llega, porque ¿eh? es bueno. Es bueno, es muy bueno. Sí. Pero bueno, aún así no deja de tener su puntita de Agatías, ¿eh? Qué curioso. Uy, qué pena que hasta las mujeres iban andando por la calle normalmente, ¿sabes? ¿Eh? Los esclavos se fueron a los templos. Hostia. Me encanta lo de salieron a la calle como si allí se fueran a morir menos, como cuando dicen los desastres naturales de la Quédate actualidad. en tu casa y muérete en tu casa. Dice, puto pobre. no, sino que dice en la actualidad, ¿no habéis visto cuando dice, creo que era Manu Sánchez, uno de estos, que dice, se llevan, siempre que hay una cosa de esta, siempre se lo llevan a un polideportivo, ¿sabes? Como diciendo, los polideportivos son totalmente a prueba de bombas, ¿no? Es terrible. Es verdad. Pero al menos los ponen en colchoneta, o sea, así no se derrumban como las camas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pregunta que decía Juan el Livio antes, hace unos minutitos, ha quedado resuelta, por lo menos en cuanto a la épica se refiere. Yo creo que Agatías era mejor poeta que historiador, ¿eh? Exacto, es que, claro, aquí es que no ha metido uno de sus típicos de esto es que no me ha dado tiempo, esto me lo han contado, pero no lo sé si es verdad, o que ya hemos visto otras veces. Aquí simplemente ha hecho una descripción muy guapa y muy buena. Sí. Además, como si hubiera estado, ¿no? Cosa que parece poco probable, ¿no? Ocurrió en el 557 esto, así que Igual sí, ¿no? vamos quedando mal porque no nos acordamos de cuándo nació. No es cuestión de cuándo nació, es cuestión de si estaba o no estaba en Constantinopla. Ya. Claro. Sí, Bueno, yo pero- creo que estaría ya vivo. Sí, vivo sí. Yo qué sé. Pero, claro. Bueno, da igual. ¿De Que. qué año fue esto otra vez? 557, ¿no? 557. Sí. Sí, estaba. Aquí dice que estaba. Estaba con Justiniano. Estaba con Justiniano en Constantinopla. Muy bien. Ah, pues mira, pues estaba. Pues eso, y la gente estaba a punto de irse para la misa del gallo, ¿no? Estaban ahí de banqueta en diciembre. Era en otoño. En otoño. Pues estaba el Capricornio. Ah, bueno, no, sí, el Capricornio dice, ¿no? Claro, es verdad. Sí, es que lo pone en la nota al pie. ¿Qué pone? Que fue en diciembre del 557. Ah, del 14 al 23, sí. Sí. Pues entonces, ¿para qué dice lo del otoño? Bueno, sí, acabando el otoño, claro. Claro. Aquí Está bien. he leído en algún sitio que dice que en el 554 empezó su carrera de abogado en Constantinopla. Ah, pues mira, O sea que estaba 3 años después. estaba en la carrera, estaba en la facultad. Haciendo el TFG y se le cayó una teja en la cabeza.
Claro. Oye, pues muy bien. Pues vamos a ver la historia de Anatolio o queréis comentar algo más. Hombre, es que... Adelante, yo creo que esto se explica Vamos solo, a que ver. está guapo. Está autológico, ¿no? Mm. Vamos para allá. Historia de Anatolio. Murieron un gran número de personas comunes y desconocidas. Ajá. Que la mamen. De los notables y de los que eran miembros del Senado solo murió Anatolio, un hombre honrado con la dignidad de cónsul y que se encargaba de velar y administrar la casa real y sus bienes. Los romanos les llaman a estos curadores. Este Anatolio se encontraba durmiendo en su lecho habitual y cerca de la cama había una de esas placas de mármol que sirven para adorno de la casa, como las que colocan en las paredes para demostrar belleza y lujo a aquellos que se obnubilan con los adornos excesivos y superfluos más allá de toda medida. Cuando la sacudida le arrancó de la pared, cayó con todo su peso sobre la cabeza de Anatolio y la aplastó por completo. Con el golpe solo tuvo tiempo para lanzar un grito profundo y sordo antes de yacer de nuevo en la cama, abatido por la muerte. Cuando despuntó el día, empezaron enseguida a mirarse unos a otros en busca de su familia y sus seres queridos. Cada uno saludaba con un abrazo a los suyos, llorando de alegría y sin creérselo aún. Bueno, Perdón, llorando de alegría porque se había muerto. Por eso es que estaban celebrando. ¡Hoy la herencia! bueno, se ve que no era muy querido Sí, pero- Anatolio. Pero- ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Alfonso Arús. ¿Os acordáis de aquel programa Mil Maneras de Morir? Sí, claro. Que siempre había como un puntito moral en el que la persona que moría de una forma espectacular a la vez tenía un fallo moral, tenía un jamártema, Ay, no sé yo. tenía su fallito, en plan, por ejemplo, alguien que fuera una niña que fuera muy pija, pues yo qué sé, pues la cogía un coche, es como, jaja, gracioso, comedia negra. Pues a eso me recuerda esto, o sea, que se pone a describir que el adorno que se le cayó encima, que es excesivo, superfluo y que es prácticamente de mal gusto, es como, o sea, murió por tonto. Ahí. Por vanidoso, por Se pone- vanidoso. Ahí. Se pone un póster pegado con fiso en la pared y no le pasa nada. Ahí. Iba a comentar eso, ya ahora mismo digo, empieza a decir, fíjate porque dice, cuando describe a Anatolio, dice, un hombre honrado, y yo estaba al principio, cuando tú estabas leyendo, diciendo, hostia, lo está describiendo con un hombre honrado, dice, no, honrado con la dignidad de cónsul, que no fuera honrado, sino que tenía el cargo de cónsul, y es que he visto en las notas que sobre eso mismo, de que era un curador, dice que... o sea, dice que los curadores que administraban las finanzas del emperador, dice que a menudo ejercían esa función abusivamente. O sea que a mí me encanta que entonces está como, ¿sabes lo que te quiero decir? Está como diciendo, pero sin decirlo, que se lo merecía, vamos. Anatolio era Carlos Jesús, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Un curador que abusaba de sus poderes. Hostia, vale, gracias por darme pie porque yo iba a decir curador, hace jamones. Luego la gente que nos escucha piensa que no sabemos de las palabras latinas, no sabemos de etimología, porque nos vamos a esto en vez de a la realidad. Claro, es verdad. Es que, vamos a ver, pero si es que yo estudié lo que estudié, pero yo en el fondo soy un payaso. Claro. Bueno, venga, pues dale a razones. O sea, como si no hubiera sido suficiente lo de la placa, hay un capítulo que es razones para la muerte de Anatolio. Vamos a verlo. Placa. Venga. Cuando el cuerpo de Anatolio fue trasladado para su sepultura, algunos entre la multitud empezaron a propagar el rumor de que su muerte había sido un muy justo castigo, pues él había sido un malvado y había despojado muchos de sus posesiones. A eso le habían llevado las tablillas y los pedazos de tela púrpura que había colocado en tantas y tantas casas de ricos, con la excusa de obediencia al emperador.
De esta manera se había adueñado de todos los bienes, violentando sin miramientos los deseos de los fallecidos, demostrando así una total burla de las leyes que quieren que los hijos hereden los bienes de sus padres. Esto se susurraba entre la multitud y les parecía evidente que habían encontrado la causa de lo sucedido. Yo, en cambio, tengo mis dudas sobre este tema y no puedo asegurar cómo. Pero, ¿qué? Sin duda, clásica Gatías. Clásica Gatías. Sin duda, el terremoto hubiera sido un buen, grato y... ¿Cómo? Un bien. Sin duda, el terremoto hubiera sido un bien, grato y admirable en extremo si hubiera podido distinguir a los miserables de los bondadosos, y a aquellos les hubiera dado un final horrible y a estos los hubiera tratado con benevolencia. Pero aunque concediéramos que aquel había sido realmente malvado, había otros muchos como él en la ciudad, o incluso peores, excepto que él fue sorprendido por la muerte, mientras estos habían resultado ilesos. En verdad, no es nada claro ni sencillo determinar por qué de entre todos solo murió Anatolio. En el diálogo de Platón, se va por ahí, se dice que los que han llevado una mala vida son los más miserables y desgraciados, no porque paguen sus faltas aquí con una muerte violenta o castigados de cualquier otro modo, sino porque mueren como los esclavos fugitivos que llevan las marcas de su crimen y que no se han beneficiado de la purificación. De modo que, si esto es admisible, sin duda fue más afortunado el que entonces sufrió que el que se salvó. Sin embargo, se debe permitir que esta opinión quede fijada en el alma de los hombres, pues quizá haga cambiar a algún malvado por miedo a una muerte horrible a un modo de ser más moderado. En cualquier caso, es evidente que, aunque alguien tenga una vida larga y afortunada, eso no bastaría como prueba de su rectitud. Ni una muerte, por violenta que sea, en absoluto demostraría la mayor de las maldades. En cambio, el verdadero examen y la retribución por lo que hemos vivido aquí, eso, lo que sea, lo conoceremos cuando pasemos al otro lado. Cierto es que sobre este asunto unos dirán una cosa, otros otra distinta. Lo que a cada uno le parezca. Yo, por mi parte, he de retomar mi narración anterior. ¡Oh, que no tengo tiempo para esto! Yo, pero ¿dónde se ha metido sin necesidad? Aquí hay mucho que comentar. Primero, uno de sus clásicos, Sujétame el cubata. Para terminar, como siempre, diciendo, mira, que no me da tiempo, no me distraiga, por favor. Pero ¿dónde se mete? Es que yo no entiendo esto, es decir... Para empezar, vamos más o menos en orden. Primero confirmamos que era mala persona. ¿Sí? A ver, que era mala persona Anatolio. Sí. Sí, está confirmado, sí. Porque dice que se aprovechaba de su posición como recaudador, ¿no? Sí. Bueno, pero según a quien le pregunte, dice Agatía. Pero primero, pero si ya te ha dado la causa de la muerte, que es la placa, y luego él mismo dice, bueno, yo no voy a comentar. Hay un punto en el que dice, bueno, yo no voy a comentar porque esto creo que no es... Pero voy a seguir metiéndome en el hoyo. Ojo, pero fíjate cómo ha metido aquí, cómo ha metido suavemente a Platón, ¿eh? Qué bonito. Que no esperaba yo, o sea, que pareciera de repente esta filosofía añeja aplicada por un cristiano, ya plenamente cristiano. Sí, pero lo que hemos dicho ya varias veces, el tema de del revival de Tucídides y la literatura anterior, aunque sean cristianos, pero en la época de Justiniano se da esa especie de renacimiento. Sí, pero yo me esperaría que a lo mejor que lo cogieran por lo puramente literario, pero aquí está aplicando directamente, haciendo una aplicación moral. Y como esto no sé del todo cómo encaja con el cristianismo, porque esta gente que dice de reencarnarse. Sí, ¿el Platón? No, los cristianos. Depende de la época, ¿no? Habría que preguntarle a Ángel Luis. Joder, a día de hoy yo creo que no creen en la reencarnación. Yo diría que no, pero claro, en esta época no sé.
Ya. Por eso me parece un poco como que entra un poco en conflicto, ¿no? Y aquí el chaval habla de lo de la purificación de las almas en los distintos ciclos de reencarnación. Sí, sí. A mí no sé, tío, a mí no sé qué os parece, pero para ser un hombre religioso, que lo era, ¿no? Se entiende que era un hombre cristiano, creyente, que no es demasiado moralista para ser cristiano. O sea, que él se podía haber entretenido y haber dicho, pues mira, que sí, que este se murió porque era malo y ya sabéis que Dios castiga a los que son malos. No, dice, ya, ello, dejad ya de conjeturas porque nadie sabe lo que va a pasar cuando uno muera. Ya cuando tú estés allí, tu alma será castigada, ya déjalo en manos de Dios. Vamos al capítulo siguiente. Que no se entretiene demasiado en... Sí, pero también esto... ¿No? Sí. Bueno, pero te lo deja caer, ¿eh? Pero también esto puede ser... Sí. Esto se puede deber a que es un personaje que al fin y al cabo estaba vivo cuando Agatías estuvo allí, puede tener una cierta influencia y a lo mejor lo que quiere simplemente es no quedar mal con la familia del ese, no quedar demasiado mal poniéndolo como el tirano, ¿sabes? No quedar demasiado mal. Pero... Es como si dices, a lo mejor era un hijo puta. A lo mejor. Dicen. Claro, pero Por ahí. pero no es lo mismo que ponerse a decir, es que se lo merece, porque es que se lo tiene, es que no sé cuánto, todo eso, no sé qué, está bien muerto, no sé cuánto. Sí, pero luego en el capítulo, en la parte anterior decía que la familia lo estaba celebrando con alegría. Igual eso es una interpolación, yo Sí, qué sé, será. sé. Era para decir que se alegraban de que no todos hubieran muerto en el terremoto. Y me encanta eso de... Bueno, igualmente había gente muy tonta y muy malvada en Constantinopla y no se murieron, ¿eh? Como diciendo que... Sí. A lo mejor es casualidad por eso, porque también hubo gente mala que no murió, ¿no? Sí. Ah, hostia, en el terremoto de Lisboa, esto es una parte, en el terremoto de Lisboa, es que no me acuerdo ya qué año era, 1700 y pico, cuando se arrasó con toda la ciudad, fíjate la diferencia, porque ya para entonces yo me entiendo que la mentalidad de la Iglesia Católica había cambiado, pero fíjate que la Iglesia directamente empezó a acusar a la gente como culpable del terremoto, porque decía que llevaban una vida degenerada, que no creían en Dios, que hacían cosas que no debían, pero aquí este hombre, ¿sabes lo que te voy a decir? Dice, oye, que si Dios hubiera... Para empezar, ¿es Dios quien envió este terremoto o no? Dice, yo no lo sé, pero si el terremoto hubiera distinguido entre los buenos y los malos, hubiera salvado a los buenos y a los malos, podíamos conjeturar que es cosa de Dios que está castigando a los malos y salvando a los buenos, pero como no es garantía de esto, vamos a dejarlo. 1755 es el terremoto. Vamos a dejarlo. 55. Bueno, aquí él dice, yo no me mojo aquí. Dice que así es. Como no han muerto todos los malos, ni han sobrevivido todos los buenos, no, claro. No nos metamos en eso, ¿no? Dice. Bueno, se nos va el tiempo y no salimos del terremoto. Verás tú si al final tenemos que dedicar otro episodio más a Gatías, ¿eh? Pero es que vienen los charlatanes, tío. Y yo quería ver el discurso también, pero bueno, vámonos a... Veremos. Vamos, no, estamos ya larguillos, ¿eh? Vamos Venga, a... pues nos estiramos. Un día. Tú vas a tener... Seguro que hemos dicho muchas tonterías que se pueden cortar. Otra vez. Pero ¿para qué quieres cortarse? Bueno, siempre la misma. Los charlatanes. Vámonos. Martín. Voy yo. Aparecen los charlatanes. Los temblores de tierra continuaron durante muchos días. Más pequeños de lo que fueron al principio, pero suficientes para desbarajustar lo que quedaba. Hubo lugar para historias extraordinarias e increíbles, predicciones acerca del inmediato fin del mundo. Así, charlatanes y sujetos autodenominados profetas vagaban por la ciudad, vaticinando lo que les parecía y sobre todo asustando a la mayoría de la gente, que se dejaba convencer muy fácilmente por lo atemorizados que estaban ya.
Y los que de cualquier manera fingían estar poseídos y en trance hacían los más terribles augurios porque les habían enseñado el futuro los espíritus que tenían a su lado, al tiempo que se jactaban de su posesión demoníaca. Otros, considerando los movimientos y posiciones de las estrellas, aludían oscuramente a las mayores desgracias y a una casi absoluta destrucción. En los malos momentos siempre acostumbra a aparecer una gran multitud de gente como esta. Afortunadamente, cada una de estas dos predicciones fue errónea. Yo creo que deberían ser acusados de impiedad los que hacen tales predicciones y no tienen ninguna consideración por el conocimiento del Todopoderoso. ¿Y la nota al pie de página es el número? 666. Maravilla. Casualidad, ¿no? Justo cuando se habla del fin del mundo, ¿no? Sí. Bueno. Hombre, antes del año 1000, la iglesia que vaticinaba el milenarismo ya no era charlatanes. ya no eran charlatanes. Bueno, pero eso no le pilló, ¿no? Bueno, pero eso no le pilló a Gatías. Él no tiene culpa de eso. No, ya, por eso digo la diferencia de mentalidad, un poco, digo, la diferencia de mentalidad quizá, ¿no? Con el cambio del tiempo. Bueno, ¿algo que comentar? Pues Claro, yo no, creo. más soso de lo que yo me esperaba. Es que sí, es que se explica solo también, como el del terremoto, ¿no? Como... Sí, pasamos ya a otra cosa. Antemio de Tralles. Durante ese tiempo se hablaba en uno y otro sentido sobre las exhalaciones. En los debates aparecía con frecuencia el nombre del estagirita, Aristóteles. Unas veces se decía de él que tenía toda la razón al explicar estos fenómenos y sus causas, y otras que se alejaba mucho de la verdad. Algunos, creyendo firmemente en su opinión, que un denso y oscuro vapor encerrado en las cavidades de la Tierra producía estos movimientos, relataban lo que había inventado hace un tiempo Antemio. Este Antemio tenía como patria Tralles y como especialidad la de las máquinas de los ingenieros, que son los que se ocupan de aplicar la razón de la geometría al mundo material y crear así copias y como imágenes de la realidad. Fue con mucho el mejor de todos y llegó a la más alta cima de la ciencia matemática, del mismo modo que su hermano Metrodoro lo hizo entre los llamados gramáticos. Yo, desde luego, tengo por muy afortunada a su madre, que dio a luz unos hijos de tanto talento. Pues además de estos dos tuvo a Olimpio, versado jurista y eminente abogado en los tribunales, y también a Dioscoro y Alejandro, ambos expertos médicos. De estos, Dioscoro vivió en su patria, haciendo gala de un gran dominio de su ciencia. El otro vivió lleno de honores en la antigua Roma. Por su parte, la fama de Antemio y Metrodoro se extendió por todas partes y llegó hasta el mismo emperador, de manera que fueron llamados a Bizancio y se instalaron aquí para el resto de su vida, exhibiendo cada uno las excelencias de su propia sabiduría. Uno educó a muchos hijos de la nobleza enseñándoles los principios de tan hermosa disciplina para así sembrar en el corazón de todos ellos el amor por la elocuencia. El otro construyó tales maravillas en la ciudad y en otros lugares que aunque nada se dijera sobre ellas sería suficiente que permanecieran en pie y a salvo para tener fama eterna. Bueno, pues ahí la tiene todavía, con Santa Sofía. Ahí está todavía en Qué pie. bonito, y cómo se va por las ramas, ¿eh? Bueno, la historia de una familia que le cae bien. A ver, sí, está bien, pero, o sea, es como, ole, viva la madre que te parió. Ole, censúrame esto. Vale, le pongo un pitido. Pedazo de nombre, ¿eh? Metrodoro para un matemático. Grandísimo el nombre. Que si te va a llamar Metrodoro. Hombre, podía ser un carpintero también. Bueno, ¿El falso terremoto? venga, Leo. También es. El falso terremoto de Antemio. Pero lo que ha provocado mi recuerdo de este hombre lo diré inmediatamente. En Bizancio, un hombre llamado Zenón, inscrito en el registro de rétores,
por lo demás muy distinguido y estimado por el emperador, vivía tan cerca de Antemio que sus casas parecían estar unidas la una a la otra dentro del mismo límite. Con el paso del tiempo, una incómoda disputa surgió entre ellos, bien a causa de alguna intromisión inusual hasta entonces, bien porque se había levantado alguna construcción desmedida que impedía el paso de luz o por cualquier otra razón de las muchas por las que forzosamente disputan los que viven cerca. Entonces, Antemio, una vez vencido en el proceso por su oponente, que era abogado, y sin ser capaz de competir al mismo nivel en habilidad oratoria, contraatacó con las armas de su profesión, de la siguiente manera. Zenón tenía una sala magnífica en la planta alta, muy espaciosa y bellísimamente decorada, en la que acostumbraba a estar con frecuencia y recibir en ella a sus íntimos. Pero sucedía que lo que estaba bajo su suelo eran las habitaciones de Antemio, es decir, lo que había entre ambos, para el uno era el piso y para otro el techo. Antemio puso grandes calderas llenas de agua repartidas a intervalos por las habitaciones y las cubrió por fuera con unos tubos de piel por la parte de abajo suficientemente anchos como para tapar todo el contorno de la caldera y por la de arriba estrechos y con la forma como de trompeta. Clavó los extremos de los tubos a las vigas y a las traviesas y los sujetó firmemente para que el aire que circulaba por ellos, contenido por la bolsa, tuviese el camino libre para ascender hacia arriba a través del tubo hueco e hiciese presión directamente en el techo sin que pudiese escaparse al exterior de ninguna manera. Una vez colocado todo en secreto, prendió grandes fuegos debajo de las calderas, de los que salían grandes llamas. En cuanto el agua comenzó a calentarse y a hervir, se levantaba sin cesar una gran cantidad de vapor espeso y comprimido. Al no tener por dónde expandirse, subía por los tubos y, constreñido por su estrechez, empujaba con fuerza hacia arriba, hasta que chocaba con el techo de manera constante y todo se movía y se agitaba hasta tal punto que temblaba y crujía la madera. Esto aterrorizó a la gente de Zenón, que se tiraron a la calle dando gritos y llenos de miedo. Al ir a palacio empezó a preguntar a los nobles sobre lo que les había parecido el terremoto y si no les había causado ningún daño. «¡Calla, desgraciado! ¡Déjalo!», dijeron. «No sea que suceda». Y además se enfadaron con él por inventar hechos tan funestos y ominosos. Él no sabía qué pensar, pues aunque era incapaz de dudar de los recientes sucesos en los que creía firmemente, también se sentía avergonzado por tener una opinión contraria a la de tantos hombres tan distinguidos. ¡Pero vaya prank! ¡Qué grande Antemio, por favor! ¡Un héroe! ¿No te esperarías tú? No te... Este hombre, a ver si yo lo he entendido, como vosotros. Lo que hacía era como que ponía las bolsas estas de cuero que estás describiendo, las metía vacías como por debajo de la viga, para que las hinchara el vapor, ¿no? Y eso es lo que le movía el techo al colega, ¿no? Yo me abstraía un poco de la explicación técnica y me he ido más a la moraleja, que es que le iba a gastar la broma. Porque yo no entiendo de cosas técnicas. Vengativo, más que broma, ¿eh? Yo creo que el tío no superó la derrota, ¿eh? Sí. Esto es lo típico que ha quedado en broma porque no le derrumbó el techo, que podía haberle ocurrido fácilmente. Más que por la derrota, por las fiestas. Imagínate las fiestas que se darían a aquella gente ahí en el piso, ¿no? Buah, las patatadas que habría ahí. Yo no sé cómo tuvo que aislar la salida del vapor. Lo explica allí, pero yo me he perdido también en la tecnicidad. Pero que no se llenó su propia casa, de su propio piso, no se llenó de vapores, tío. Eso, un máquina, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si debajo de vuestro piso, aquel con... Máquina, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué hubiera? Y se me da igual morir con tal de que sufra.
¿Qué hubiera pasado si en vuestro famoso piso, allí con tantos personajes ilustres, el vecino de abajo hubiera sido Antemio, ¿eh? Pues a por tabaco. Hombre, a juicio no lo iba a llevar porque era un abogado. No. No, espérate, Antemio no era el abogado. No, el abogado era el vecino. Antemio es el constructor de... Perdón, ¿qué abogado? Sí, ¿Qué abogado? Sí. Antemio era el constructor de Santa Sofía, hombre. ¿No te esperabas tú que cuando estudiabas en el Palomero Antemio de Tralles en el tema de arte bizantino fuera un bromista, eh? Tremendo. Este sería un youtuber franquista. ¡Ojo! ¿Franquista o Está una letra. Francisco Franco. Venga, vámonos, antes de que nos censuren. ¿Vamos a saltar a la epidemia o queréis ver más de la reconstrucción de Santa Sofía y demás? No, vamos un poquito a la epidemia. Rápido. Vamos a la epidemia. También durante aquel año, al principio de la primavera, la peste volvió a caer sobre la ciudad y murieron miles de personas. En cierto modo, nunca había desaparecido por completo desde sus inicios, esto es, en el 15º año del reinado de Justiniano, cuando penetró en nuestra ciudad. Más bien, se había desplazado muchas veces de aquí para allá, atacando un lugar después de otro y dando así cierto respiro en las zonas de las que se retiraba. Pero entonces cayó sobre Bizancio otra vez, como si al haber seguido la primera más rápido de lo debido, se hubiera sentido engañada. Poeta, otra vez, poeta. Síntoma. Y así fue. Mucha gente moría tan repentinamente como si les afectase un violento ataque de apoplejía. Los que más resistían expiraban al 5.º día. La forma de la enfermedad fue muy similar a la anterior. A causa de los bubones, ardían de una fiebre constante y sin tregua, que no se moderaba de alguna manera hasta abandonar a sus víctimas en el momento de su muerte. Algunos, por el contrario, sin tener ni fiebre ni dolor alguno, mientras se dedicaban a sus asuntos de costumbre, donde se encontrasen, en casa o en la calle, de repente caían sin respiración, como si hubiesen fingido su muerte. Todas las edades sucumbían indiscriminadamente, pero sobre todo los jóvenes y vigorosos, y en especial los varones. A las mujeres no les afectó tanto. Bueno, aquí tenemos otro revival de Tucídides. efectivamente, sí. Lo avanzábamos antes, ¿no? Con el tema del Renacimiento. Sí, yo creo que él está muy... Hombre, me imagino que estaría un poco compungido porque llegará la epidemia a Constantinopla, pero en parte lo celebra para poder imitar a un ídolo de la infancia, ¿no? Como escritor hablando, ¿no? No sé. Esto es la forma más extrema de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí. Vamos, por lo menos lo vamos a convertir en... Han muerto miles, pero qué libro me está quedando. ¿Has visto, no? Bueno, esa gente iba a morir de todas maneras. ¿Distintas explicaciones? ¿Voy yo si queréis? Venga. Sí, tú. Antiquísimos oráculos egipcios y también los más sabios astrólogos persas de ahora afirman que hay unos ciclos en el tiempo infinito, unos buenos y dichosos, otros desdichados y nefastos, y que el momento presente es el peor y más funesto de estos. Y por eso, precisamente, hay ahora tal acumulación en todas partes de guerras y revueltas en las ciudades, y las plagas se suceden de manera persistente. Otros dicen que la causa de la destrucción es la ira del Todopoderoso, que castiga con toda justicia las maldades de la humanidad y diezma así su población. No es posible para mí decidir entre una u otra opinión, ni he de intentar demostrar la verdadera, quizá porque no tengo el conocimiento suficiente para ello, o quizá porque, aunque lo tuviera, no me parece indispensable ni adecuado a la presente narración, pues cumplo las normas de una obra histórica,
Solo si lo hago, si hago una relación, y mejor si breve, de los acontecimientos sucedidos. Ahí va, ¿eh? Classic Agatías. Hombre. Me voy a meter en este De fregado. cierto modo es un cronista, o sea, Sí. pero bueno, Mm. sigue. Sigue. No, de eso. Me voy a meter en este fregado, pero simplemente para contarte qué pasó, que pasó eso. Y ya está. Y luego tú saca tus conclusiones, ¿no? Oye, pero qué curioso y a la vez que obvio para nosotros que somos grandes sabedores de la historia y la historiografía, Sí. que a lo largo de toda la historia, da igual que tú estés en Torre Perojil o en Persia en el siglo VII, que te parece que tu momento de la historia es el peor y en el que están pasando todas las desgracias a la vez, ¿eh? Claro, porque si no, no harías historiografía. Claro, Te harías otra cosa. Te dedicarías a vivir. eso todo- Claro, pero eso todo el mundo pensando, uff, qué mala está la cosa, antes no estaba tan mala, ¿eh? Hombre, quiere ser imparcial el hombre, ¿no? Trata de ser imparcial. Salvo que cuando relata la guerra entre persas y romanos, ahí ya los persas ya sabéis que son unos bárbaros, no sé qué, no sé cuánto, pero aquí, ¿sabes? ¿No? Trata de ser imparcial el hombre. No, pero al final, hombre, yo no sé muy bien cómo se enfoca la asignatura, pero ahora voy a hablar de la asignatura de historia en los institutos, ¿no? Yo diría que la metodología docente da la razón a Gatías, en el sentido de que, por ejemplo, de los años 90 no creo que se estudie nada en la asignatura. O sea, cae el muro de Berlín y de repente todo el mundo es feliz en el mundo, ¿no? Sí, en Yugoslavia sobre todo. ¿Tú te crees que un estudiante de bachillerato, aunque sea de un 14 de selectividad, sabe sobre la guerra de Yugoslavia? Bueno, porque no se le ha explicado a su profesor de historia. Pues eso te estoy diciendo que da la razón a Gatías. Bueno, pues que nos queda hablar sobre los hunos y se acaba el libro, entonces vamos a... Ya se hizo. Entonces si queréis vamos a leer, aunque no comentemos, el excursus sobre los hunos y luego quizá el discurso y cerramos. O cerramos ya. No, yo quiero saber algo de los hunos. Venga, pues dale al excursus. Y los doses. Perdón. ¿Otro? ¿El segundo ya? Venga, vámonos. Excursus sobre los hunos. A estas desgracias en la ciudad siguieron en ese momento otras rebosantes de inquietud y zozobra y no menos penosas que las ya relatadas. Al punto diré cuáles fueron, después de remontarme un poco a hechos anteriores. El pueblo de los hunos habitaba antiguamente la región este del lago Meótide, al norte del río Tanais, como los otros pueblos bárbaros que viven en Asia a este lado del Imeo. Todos estos pueblos reciben el nombre general de escitas y hunos, aunque cada tribu particular recibe uno. Unos cotriguros, otros utiguros, otros ultizuros, otros burgundos y los demás según sus ancestrales tradiciones. Sin en cambio, muchas generaciones después, o bien con una cierva como guía, según el relato popular, o bien por alguna otra vicisitud, cruzaron a Europa y atravesaron de alguna manera el canal que sale del lago hasta el Ponto Euxino, lo que hasta entonces les había parecido imposible, y se extendieron por tierras extranjeras. Al caer sobre ellas de manera inesperada, hicieron tanto daño a estas poblaciones que incluso expulsaron a los habitantes primitivos y se apropiaron ellos de su tierra. Pero no iban a permanecer allí mucho tiempo, pues desaparecieron, por decirlo así, de raíz, como por ejemplo los ultizuros y los burgundos.
hasta la época del emperador León muy renombrados y tenidos por muy poderosos entre los romanos de entonces. Los que vivimos ahora, en cambio, ni sabemos de ellos ni creo que vayamos a saber, tal vez por qué se hayan extinguido, tal vez porque se hayan trasladado a los confines de la Tierra. Qué grande. Qué grande. En primer lugar, yo, por Dios, Simplicio, pongo un mapa que indique a qué se está refiriendo. Con una cierva moviéndose. Con una cierva moviéndose. Esa es una norma del Risk que yo no conocía, lo de ir moviendo una cierva. Oh. Bueno. Dice que el lago Meótide es el mar de Azov. Sí. Y el río Tanais es el Don. O sea, que estamos hablando de Ucrania, Sí, ¿no? eso lo sabíamos, ¿no? Bueno. Eso lo sabíamos todos, ¿no? Yo no sabía lo que era Tanais, el mar de Azov, sí, sí. No, Meótide, mar de Azov. Meótide, sí. El río Tanais Ese es sí, el Don. Don, sí. Sí, bueno, ponemos un mapita, ponemos la foto de Atila y todas esas cosas. Bueno, pues yo creo que nos hemos quedado sin tiempo para ver el discurso, ¿no? El caso es que, bueno, que se haga, nuestra audiencia se haga una idea. Una horita. Vale, te está diciendo. Hombre, yo no sé la historia de los unos, la verdad, que no sé si perdieron la batalla contra Belisario, entiendo. Sí, ¿Qué pasó? sí, ¿Sabemos de eso? sí, ¿no? eso sí está, ¿no? Por eso quizás fueron por el otro lado, al no poder ir a la Anatolia, quizás por eso fueron por el otro lado, a Bulgaria y Hungría y eso, ¿o cómo fue? O sea, no sé. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿De dónde te crees que llegaron? ¿Tú qué dices que llegaron? Coño, pues No, digo, ¿cómo llegaron los unos a Hungría? Entiendo que por no poder atravesar la Anatolia, quizás se fueron por arriba, ¿cómo fue? Pero ¿Me hago explicar? Pero no, vamos a ver si Ucrania, Sí. si Ucrania está al norte de Turquía y Hungría está al norte de Turquía, ¿para qué necesitan pasar por Turquía para ir a Hungría? Digo, no sé, pregunta muy inocente. No. Lo que Digo, está diciendo es que conquistaron como no intentaron pudieron... conquistar al mismo tiempo. Ay, perdón, sigue. Dale. No, lo que tú decías, que como no pudieron ir para abajo, dijeron, pues mira, vámonos para la izquierda del mapa. O fueron al mismo tiempo, quizá, porque había muchos de ellos y dijeron, ellos, pues vamos a abrir un par de frentes. Uno de vosotros vais a Anatolia y otros vamos más al oeste y entramos No lo Hungría, sé. Rumanía. No lo sé, pero hombre, él habló antes de lo que leyó Juan el Livio, que algunos habían desaparecido. Dice, y yo que sé dónde han ido, ¿no? Entonces, claro, puede ser eso, ¿no? El rapto, fue el rapto. Mm. ¿Cómo se llama el día ese que desaparecen porque Dios se la ha llevado, ¿no? En la 402, el resultado de la batalla, efectivamente los unos salieron despavoridos, no quisieron enfrentarse al final, se fueron, Belisario regresa a la ciudad y ya para terminar de cerrar el episodio, a no ser que queráis comentar algo en estos próximos 20 segundos, les cuento que pasan más cosas en ese. Siguen las batallas, pero ya digamos han repelido el asedio entre comillas de Constantinopla, y cuando dice estado de las tropas unas, el emperador paga un rescate por los cotriguros y tal, o a los cotriguros y eso. Carta de Justiniano ya está, y cuando llega a la página 414 pues pasa lo siguiente, ¿no? Dice, y absortos en sus problemas internos nunca iban a pensar en ir contra los romanos. La mayoría ni siquiera sabría dónde estaba su tierra. Esto refiriéndose a los hunos. Y la nota 799, la obra se interrumpe bruscamente, muy probablemente por la muerte del autor. Y aquí acaba nuestro... Ay, hombre.
Ha estado bien, hombre. Le he dado mucha caña. Yo me he metido con Agatía desde el primer episodio, pero ahora me da pena esto. ¿Te da pena dejarlo? Pues nada, leemos el libro entero entonces. No, dejarlo no, por Dios. Pero me da pena eso, que dejar aquí su obra tan llena de excursos que terminaban con un... Bueno, pero no me quiero distraer. O sea que fíjate que a lo mejor podría haber contado todo lo que quería si no se hubiera distraído tanto. Bueno, mira. Es así. Pero bueno, en fin, yo creo que Bruscamente. se merece los programas que le hemos hecho. Yo creo que le hemos dedicado nuestro corazoncito. Y creo que ha conquistado, aunque no tanto como Aulogelio y Tibulo, pero creo que ha conquistado las sensibilidades de alguna persona que ha estado paseando por estos cícutas de Agatías. ¿De quién, por ejemplo? Por ejemplo, de nuestra singular María, que comenta lo siguiente. Dice en el... Es que yo... Aquí había un poco comentario gate, ¿eh? Porque yo en el anterior de Jesús no leí todos, no sé por qué. No leí todos los comentarios que había. Y hay uno en el que Juan el Livio, ¿te acordarás? Hiciste el discurso hablando de Bilbo, la comarca, de los caminos de la vida, el único discurso que has hecho hasta el momento. Y María hace 3 semanas dice, tú estabas vestido de amarillo, y dice, hola, muy divertido tu jersey amarillo, deseando ver qué comentáis de Agatías. Ahí estamos. Bueno, se ha fijado en mí, ya empezamos por algo. Mi like para vosotros siempre, vuestra discípula os sigue con alegría. Esto en uno de Frontón con Martín. Dice en el primero sobre Frontón, mi like para vosotros. Dice en el siempre para vosotros. Dice en el de remedios para la mascota para orinar, dice madre mía cómo eran los remedios primitivos. En una canción mía dice cantas bien, así como si fuera un elogio. Gracias. No es así, pero gracias. Otro like para vosotros. Luego sobre la Sid Malinga. el vídeo que hicimos sobre el duelo en la biblioteca, que hablamos sobre cricket. Dice, también comenta sobre cricket ella, ¿eh? Dice, bueno, no lo he visto jugar, pero con vuestro programa siempre se aprende. Bueno... Pues la Sid Malinga, un aprendizaje para toda la vida. ¿Qué más tenemos de ella por aquí? Vamos a ver. Subimos un poco. Dice... dice nuestro amigo Ángel Luis. No todo es María en el mundo, ¿eh? Sobre el delfín sobre el delfín, Martín, que protege a Ozzy Osbourne. Dice... Ángel Luis dice esto, ¿eh? Dice cierta visión teológica católica que las cosas que hemos creado y las que nos hacen felices aquí las tendremos allí perfeccionadas en el paraíso. Toda la eternidad oyendo metal. ¿Vale? Esto es lo que nos comenta Ángel Luis. Si estamos de acuerdo, pues para adelante. ¿Algo de que reseñar? Hombre, a ver. Para yo toda la eternidad escuchando metal, prefiero que me revienten en el infierno un poco. ¿Y si es Bunbury? ¡Tía, no, por Dios! Vámonos. Vámonos con María otra vez, que bueno, esto es con vídeo de canciones. Dice, ¿cómo se lo pasa cantando? Y encima lo hace bien. Bueno, otro elogio. Luego hay uno tuyo, Martín. No, sale la cara de Martín. No, sale la cara de Martín, pero es ella. Lo que pasa es que mi YouTube se ha confundido y ha salido con tu cara. ¿No serás tú, María? Tía, no. Espérate un momento. Que por eso le hace tanta gracia a este desgraciado cada vez que yo hago ciertos avances hacia María. ¡Era él! Es verdad, tío. Yo no sé, como ha dicho antes que está ha visto algo en Grindr, pues, ¿sabes? No, eso fue fuera de micro. Eso fue fuera de micro.
Pues fuera de Dice, es curiosa... Fuera de micro, pero yo... Bueno, vamos a... Es que se nos va largo. Luego la culpa será mía de que el vídeo sea largo. Es curiosa su visión... La culpa es tuya siempre. Es curiosa su visión de una muerte natural. Esto hablando de Aulo Gelio, en 2020, cuando hicimos este episodio. Es curiosa la visión de los romanos de una muerte natural, teniendo en cuenta que estaban tan acostumbrados a morir en guerras y batallas. Bueno, la verdad, estimada María, no nos acordamos mucho de qué decía Aulo Gelio en ese episodio. Y si no me acuerdo yo, me imagino que Martín menos. Interesante, sobre el... Estoy abstraído, la mayoría. Sobre el Cicuta 10. Sobre el Cicuta 10, Parece mentira que digamos esto en 2025, Interesante cómo Aníbal, al acabar su vida militar, tiene que buscarse un nuevo camino. Pues sí, bueno, pues la guerra no dura para siempre, por suerte, en algunos casos. Para algunas personas sí, pero bueno, en fin, para otras no. Ojo, mismo episodio. Se demuestra que María es científica, por tanto se nos va la opción de que seas tú, Virus pertenece al reino Virae en biología. Se mantiene algo del latín aún. Su influencia en ciencia aún sigue vigente. Sin duda, sin duda, no lo dudes, María. Y luego ya vienen los comentarios sobre el último, sobre Frontón, que nos trae bastantes comentarios. Dice, disponer los argumentos de manera que la ordenación de los mismos se logre acertadamente, creo que es una gran enseñanza porque te induce a la reflexión y a desarrollar tu pensamiento antes de hablar. Es lo que estoy intentando hacer, estimada oyente, querida oyente, con mis clases de oratoria y debate, que no lo consigo mucho, pero bueno, ¿queréis comentar algo de esto? Eso es mentira, son marranas. No, perdón, referencia oscura a los Simpsons. Es más fácil el arte de decir que conseguir la fuerza de realizarlo. Y respecto a la carta, dice, ya estaban describiendo lo que hoy en día denominamos, creyéndonos muy modernos, como procrastinación. No sé si te acuerdas, Martín, de la carta en la que dijo, oye, yo no he hecho los deberes, la voy a hacer el lunes que viene y tal. Mándame tareas. Sí, Marco Aurelio. Sí. Ay, Marco Aurelio no haciendo deberes. Y luego este me encanta, dice, Jesús, todo un dios, fumando mientras habla del humo. verdad. El humo era de los pensamientos que decían muchas tonterías, ¿no? Era el humo y el polvo, no, bueno, ese era el elogio. Que las cosas insignificantes también se merecen elogio. Yeah. Ángel Luis Sirtaki dice, la relación maestro-pupilo de Frontón es enternecedora. Cuando deje de ser profesor Euromillón mediante, me dedicaré a buscar buenos alumnos que quieran aprender si tengo algo que enseñar, porque las paredes de los institutos me tienen ya más que escuchados. Le responde ella, el mejor maestro encontrará siempre un buen alumno, no lo dudes, saludos. Pero aquí ya ahí he dicho, es muy bonito, hombre, lo que se está formando en los comentarios de Cicuta. Esto es una familia, la verdad. Sí, eso dice Vin Diesel en todas las de Fast and Furious, ¿no? Ya, pero bueno, nosotros no tenemos bíceps. Bueno, pero sí conocimiento. Pequeños. Y nadie se ha muerto. Tenemos conocimiento y no bíceps. Bueno, ¿cómo voy a estudiar yo, María, otra vez, cuando tú te encuentras mal, sobre todo teniendo en cuenta que soy la causa de ese mal tuyo? Dice, me impresiona cuál era el grado de implicación entre alumno y profesor para que se dé esa situación de enfermar por lo que diga un alumno. Hoy en día sería impensable. No es tan impensable, ya te digo yo que no es tan impensable. Ahí podéis vosotros como profesores explicarlo más. Bueno, impensable no es. Otra cosa es que sea frecuente, que tampoco, pero impensable no es. Yo el otro día precisamente tuve un tema, pero bueno, en fin, no vamos a hablar de eso. Sí. Oíros... Joder, vaya gatillas acabas de hacer, Sí. Oíros cantar sería fantástico. Barroso no lo hace mal, Jesús tampoco. Hombre, a ver, querida, Jesús... gana dinero con la música. Gana dinero. Yo no, entonces ni lo pretendo. Entonces Jesús obviamente canta muy bien. Es a lo que se dedica, aparte de ser profesor. El hombre Juan el Livio aquí presente también gana sus pelillas con la música. No cantando, en este caso.
O también, porque yo te Me llaman escucho... el pequeño ruiseñor. Yo también te he escuchado cantar, ¿eh? En el CICUS. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿En el Te he circus? escuchado cantar clavelitos en el CICUS, ¿eh? Ah. A través de aparatos electrónicos que hacían que mi voz fuera aún más dulce y melodiosa. Dulce Pero sí, es y verdad. melodiosa. Canté en Sevilla. Pues mira, un trío, O sea, autotune. un trío, Jesús, tú y yo. Porque es curioso que de Martín no dice nada, que cante bien. Pero yo cuando he cantado. Porque claramente es Martín. Perdona María, pero yo no me fío de alguien que dice que Barroso canta bien. Yo tampoco lo haría. Yo tampoco lo haría, la verdad. Bueno, Pero sí es verdad Martín que está escurriendo el esa bulto, gente no ¿eh? dicen nada de mí, ¿eh? bueno, después hay comentarios sobre el vídeo de Becker, que por tiempo lo vamos a leer cuando sea el de Becker, en realidad. Y uno último que hace hablando sobre... Y voy a aprovechar que tengo aquí a un colega de la carrera de Filología Clásica, porque dice ella... Reconozco que no conocía el plan de estudios de filología clásica. Es compleja y llena de estudio de idiomas. Admiro tu dedicación a ello. Y además tu entonación cantando. Bueno, eso es otra. Enhorabuena por tu cultura, tu capacidad de comunicación y tu capacidad musical. ¿Qué tienes que decirle, Juan Elivio, del plan de estudios de filología clásica? Que nos cree superhéroes por haber superado la carrera. En primer lugar, yo quiero decir que yo también admiro tu dedicación a los estudios. Bueno, tú tienes el mismo título. ¿Qué tengo que decir? Sí, pero no el mismo premio fin de carrera. Porque no quisiste. Es verdad. Yo como Feijóo, ¿no? Que no es presidente porque no quiere. Bueno. ¿Qué decimos del plan de estudios? Pues en la actualidad no sé cómo será, pero... Hombre, más corto, eso sí. Digamos que la esencia, o sea, el núcleo, el core, es el estudio de los textos, las asignaturas de textos, tanto griegos como latinos. Ahí esa es la Sí, clave. pero ¿en cuál lo pasábamos mejor? ¿En cuál lo pasamos Hombre. mejor? No sé decirte, ¿eh? Yo lo pasaba. Bueno, en fin, es que no queda. Si digo nombres puedo menospreciar a otros que quiero mucho también, pero bueno. Bueno, mira, a ver, no, en serio, ¿qué clases te gustaban a ti más? ¿Las de textos latinos o textos griegos? Espérate. Ah, ¿tú dices entre los dos textos? Hombre, es que yo creo que depende del profesor, ¿no? A mí textos latinos con Socas me fascinaba, y textos griegos con Enrique me fascinaba. Y pero si hacemos un balance entre los 5 años, igual me lo he pasado mejor con los textos latinos porque creo que era más dinámica la relación entre profesor y alumno. En los griegos, yo le tengo muchísimo amor a Máximo Brioso, que en paz descanse, pero no sé si fue muy bueno, Yo recuerdo con cariño esas clases, sobre todo por el contraste, porque al principio de año... Bueno, en fin. Sí, podemos. Si podemos y no he dicho el nombre, he sido elegante. Bueno. Pero si yo tuviera que elegir una asignatura con la que quedarme toda la vida haciendo, de entre todas las que dimos, yo me quedaría con la literatura griega de Enrique, ¿eh? Quizá, ¿eh? Mitología. No, es que mitología y literatura fueron las dos grandes y las dos fueron el mismo año. Claro, es que mitología con Ramón Serrano fue maravillosa. Sí. Y en realidad también la asignatura de literatura con Ramón Serrano, que prácticamente fue una asignatura de textos y traducción. Sí, fue muy dura, pero... En lo que yo... Pero yo creo que la asignatura de textos es la que yo más he aprendido. De griego, Sí. con diferencia. Sí, es verdad. Pero yo me quedo con esa... Sí. No, que yo me quedo con
con ese tono que tenía la de literatura, y de hecho es la clase de literatura de Enrique es la culpable de que esto se llame Cicuta a las tantas, ¿no? Por el whisky a las 3 de la mañana. Hombre, claro, pero es que Enrique es un tío grande, un tío grandísimo, de los mejores profesores que tuvimos el placer de tener. Bueno, ya está. Algún día podríamos hacer como una especie de resumen de la carrera y hablar solo de... Pues mira, de pues mira, un Cicuta a las tantas especial, hablando de todo el plan de estudios, yo creo que María se lo merece. Vamos para allá. Yo por ella hago lo que... Y llamamos a Carmen, a ver si se anima. Gracias. Oye, pues sí. Que este programa está falto de mujeres en el micrófono, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Pero no se anima ninguna o qué? Que va, pues no sé, les impone las ondas. Pero bueno, vamos a estudiar el tema. Los premios. Bueno, en fin, queremos alargar lo más posible la despedida a un genio, a Gatías, el hombre que nos enseñó la parasanga, pero ya está, esto es lo que da de sí. Queridos, yo me voy a callar ya. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje por este señor poeta que se quiere convertir en algo útil. Un saludo a todos los oyentes. Martín. Salado. Muy bien. Pues nos vemos en el episodio 59 de Cicuta a las tantas. El del Gelidón, que a las horas anuncia luces ni autos. Epigastra leuca, epinota melena, palazan si proquiclei. Epio no sé, hoy no te pasa, no te canistron. Pisa, Gelidón, caile quicitan. Potera piome se la bomezan. Ei 22-6 Ei deme que asomes Etan ciran feromes Eto hiperciuron Micramen estin radios den. No. Saltado. Ahí. Etanguinaica, exocacemenan. Ay, te tanguinaica, tan eso cacemenan. Micramen estin radios nin oisomes. Anuige, tan cyran gelidoni. Ugargerontes esmen. Ala. Bye. Dian. Ale. Bonus Eso, track. Bonus. Bis. ¿Esto qué es? ¿En griego?